Antes de empezar compartiendo con mis queridos hermanos aquí hoy, quiero explicar una cosa que dije la última vez, que la cizaña no está en la iglesia. Es verdad que la cizaña no está en la iglesia. Usualmente la cizaña no está en la iglesia. Pero primero, ¿qué cosa es la cizaña? La cizaña es un pecador impío que hace impiedad, pecados de impiedad, pecados de muerte. Todo el que no ha experimentado el perdón de Dios a través de la fe en Jesucristo delante de los ojos de Dios es pecador. Pero no todos los pecadores son impíos. Hay pecadores decentes que tienen una justicia conforme a la ley. La decencia, ¿cuántas veces no hemos visto gente que arriesga su vida? Yo puedo hacer una lista de gente, de policías que salen todos los días a arriesgar sus vidas, salvar la vida a víctimas que están siendo atacadas por predadores sexuales y asaltos y robos. Y esa gente están haciendo un trabajo digno y son decentes muchos de ellos. Pero la justicia de ellos es una justicia de ley. Ellos son decentes en su propia opinión y no son justos según Dios a través de la fe en Cristo. Amén. La persona que se piense que puede llegar a Dios en esta dispensación que estamos viviendo, que es la mayor de todas, sin haber pasado por la cruz del Señor Jesucristo, es un pecador. Así es. Porque nadie puede justificarse por sus propias obras. Imposible. El más íntegro y el más recto que haya existido en el viejo pacto, entre uno de ellos estaba el íntegro Job, y ni él mismo podía justificarse delante de Dios por sus obras. El hombre no puede justificarse delante de Dios por sus obras. Esto es básico. Si no, entonces ¿para qué Cristo muere? Si el hombre puede salvarse él mismo y justificarse delante de Dios por sus obras, entonces ¿por qué Cristo muere? Y si en el viejo pacto el hombre podía, a través de la obediencia a la ley, porque sí había hombres obedientes, los calvinistas dicen que el hombre nunca pudo obedecer la ley. Eso es mentira del diablo. Si tú vas a la concordancia y tú coges una concordancia y tú buscas las palabras justo, usted se va a caer para atrás, como la Biblia describe a todos los santos del Viejo Testamento que sí obedecían la ley de Dios, y si eran obedientes y si eran justos. Es verdad, el que no obedece la ley es el que es injusto y el que es impío y el pecador. La cosa es que la justicia del obediente, la justicia del justo no lo justifica. Ahí es donde está el detalle. Había obediencia, pero no podía justificarse. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque hay un tiempo en que un impío puede estar en una iglesia, por ejemplo. Y esto lo estoy aclarando porque por la interpretación que hicimos la otra semana cuando estudiamos la cizaña, no está en la iglesia, y estudiamos la parábola que está en el capítulo 13 de Mateo, y vimos que eso es una parábola que habla del fin del mundo. Eso no habla nada del mundo. El otro día ahí por el radio una mujer predicando y diciendo que la cizaña estaba en la iglesia porque eso era una parábola de la iglesia. Esa mujer no ha leído la Biblia, yo no sé de dónde haya cogido eso. Si usted lee el capítulo 13 de Mateo, cuando se refiere a la cizaña, usted se da cuenta que la cizaña crece en el mundo, no en la iglesia. ¿Ok? Y compartí con ustedes la semana pasada, la otra, refiriendo a eso, pero quiero aclarar que hay un tiempo en que la cizaña sí puede estar en la iglesia. ¿Cómo pasa esto? ¿Ok? El cuerpo de Cristo, la mayor función que tienen los cristianos es alcanzar al perdido. La cizaña es un perdido. Tú tienes una congregación pública y ahí entra una cizaña a tu congregación. No se puede aceptar que la cizaña, el perdido, el impío, se convierta cuando oiga el primer mensaje de salvación, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. No se sabe cuando ese hombre va a ser convicto por el Espíritu Santo de sus pecados y se arrepienta y acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso no se puede saber. Entonces, la cizaña se mantiene por un tiempo en la iglesia, lo que puede durar en lo que él decide darse cuenta de que él va para el infierno si no se arrepiente. Si se predica la verdad, claro está. Si está en una iglesia donde hay un hombre de Dios parado diciendo estas verdades que hoy en día nadie las quiere decir, porque hoy en día cuando tú dices estas cosas y haces un énfasis en el arrepentimiento, te acusan de que tú eres un loco y un legalista y que no tienes amor. Esto es lo de siempre.
Entonces, si tú no predicas arrepentimiento, la persona no se puede salvar. Eso es básico. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si tú no te paras delante de Dios y tú reconoces que estás perdido, Dios no puede perdonarte, aunque hagas una confesión de fe por 10 horas. Si tu corazón no está basado, contrito y humillado, con obras dignas de arrepentimiento, y tú no te arrepientes delante de Dios reconociendo de que necesitas un Salvador, Dios no te puede perdonar. Eso es, vaya, más básico que esto no existe. Pero durante este tiempo, este pecador impío se mantiene en la iglesia oyendo mensajes de salvación, a ver si puede ser salvo. En este tiempo la cizaña sí se encuentra en la iglesia. Ahora bien, mientras la cizaña se conduzca de una forma ordenada en la iglesia, en la congregación, se puede tolerar su presencia allí, porque yo fui cizaña, yo fui un perdido. Pero si esa persona, en vez de controlarse, empieza a pedir prestado y no pagar, empieza a hacer acciones de inmoralidad ahí en la congregación, metiéndose con las mujeres, haciendo impiedad, entonces es la responsabilidad del que está al cargado de esa congregación de decirle: mire, varón, tienes que irte, porque la Biblia dice que saca al perverso de entre vosotros. Así es. Y ya se le acabó el tiempo a la cizaña. La cizaña estuvo un tiempo en la iglesia para oír el mensaje de salvación, para que fuera salvo. Pasó un periodo de tiempo, cuando no ocurrió su conversión, una conversión legítima y genuina, entonces se hizo impiedad, que es visible delante de todos, que es ofensiva. Entonces usted tiene que confrontarlo y decirle: mira, varón o varona, no se ponga brava o bravo, pero tiene que irse. Porque usted, la Biblia manda, Pablo mandó a la congregación que tenía que ser santa y pura, y no podía haber impiedad allí. Y cuando tú comparas escritura con escritura, y tú estudias la Biblia, y tú buscas a Dios, y tú pones a un lado tus opiniones, y pones por alto las opiniones de Dios que se encuentran sobre todo en el Nuevo Testamento, y te sometes a las opiniones de Dios, no tratando de imponer tus opiniones sobre la Biblia, venimos a esa conclusión sana y cuerda. La palabra de Dios es un Dios de cordura, Dios es un Dios de orden, Dios no es un loco. Dios tiene un razonamiento, y cuando tú entras en el razonamiento de Dios, tú te das cuenta que cuando tú tratas de obedecerlo a Él, tú ves que todas las cosas caen en su lugar por su propio peso. No tienes que irte a un extremo, ni tienes que irte a otro. El camino de Dios está en el medio. Los extremos no son de Dios. En los extremos es donde están los locos. Hay un extremo para la derecha y un extremo para la izquierda. Dios no está en los extremos. El camino de Dios es recto y angosto. Y son pocos los que lo encuentran, y es en el medio. ¿Y cómo se encuentra el camino del centro del Señor? Leyendo las Escrituras. El otro día, cuando estaba oyendo la prédica de toda esta gente que oí, óigame, varón, nadie le dijo a nadie que leyeran la Biblia. Nadie, jamás. Ninguno de los hombres que hablaron, una mujer habló, tampoco dijo eso. Todos dijeron lo mismo: vénganme a oír a mí. Yo les voy a resolver. Vénganme a oír a mí. De su boca no salieron: el cristiano necesita tener información nueva testamentaria. Jamás dijeron nada acerca de eso. Como para que las ovejas dependan de estos hombres, para que ellos estén obligados. Esto es lo que hacía Roma en la Edad Media. Tú no puedes entender la Biblia, tienes que venirme a ver a mí, que yo soy la iglesia de Dios. Bien. Ven a mí. Entonces controlaban a la gente, y la gente no sabía lo que decía la Biblia, y le decían: me tienes que dar esto, que de ahí salió, cuando el dinero suena en la copa, salió un alma del purgatorio, cuando la Biblia ni enseña ni de purgatorio, ni de misa, ni de nada de las mentiras esas que están enseñando ellos. Pero como la gente no podía leer la Biblia, fíjate si era terrible eso, que ellos perseguían con penalidad de muerte a los que repartían Biblia. Sí, amén. ¿Cuántos hombres de Dios quemaron los perversos estos en las llamas? Porque repartían Biblia. Así es. Por repartir la Biblia los mataban. Amén. Y quemaron Biblia. Así que imagínate tú. Entonces esto es parecido. Lo que no queman a nadie, pero te enredan. No. La Biblia no, ven a oír a mí. Yo. No, varón, no. Es la Biblia. Esto, amén. Esta es la verdad. Todo cristiano tiene que leer esto por sí mismo, para que se llene de información. No tiene que ser teólogo ni tiene que ser maestro. Solamente llenarse de información básica. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando Pablo fue a Berea,
los que estaban allí, dice que escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que Pablo decía eran verdad o no. Pablo no se puso bravo. Era cierto. Pablo no se puso bravo. Pablo no dijo, yo soy el apóstol de los gentiles, como vas tú a cuestionar lo que yo digo. No dijo nada de eso. No hay testimonio de eso, al contrario. Estoy seguro que le digo, sí, chico, léelo, sí. Si yo lo que quiero es que tú conozcas la Biblia, todo siervo de Dios quiere que sus hermanos conozcan la Biblia. Varón se lo digo, todo siervo de Dios que su corazón se humilde, no se apunta a él, se apunta aquí. Así es. El que ama las almas hace eso. Cuando yo veo a los hombres que no hacen eso, me pongo mal. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Por qué tú no apuntas a la Biblia? Y que la lean bastante, dile que la lean bastante.